El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dirigió un fuerte discurso contra la corona española, recordando que las consecuencias de la mal llamada conquista se han mantenido durante casi 6 siglos. A su juicio, la invasión perpetrada por el Reino de España contra varias regiones del mundo sigue manchando la historia de la humanidad. Para AMLO, si se va a hablar de invasiones, todos deben recordar que la élite española fue la primera en ejecutarlas y que aún no se han disculpado por sus atrocidades. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. López Obrador se manifestó recientemente en contra de las invasiones, de cualquier tipo, y emprendidas por cualquier país, recordando que los primeros en intentar apropiarse de territorios que no le pertenecían fue el nefasto Reino Español, que a más de 6 siglos de haberse apropiado de América, sigue sin pagar por los crímenes que cometió contra los pueblos originarios de la región. De acuerdo con AMLO, las consecuencias de esos crímenes y el sistema colonial impuesto en la época de la corona española aún se mantienen, recordando a los pueblos latinoamericanos cuál es el lado de la historia por el que deben luchar. El discurso del primer mandatario mexicano se produce luego de que los medios tergiversaran su postura con respecto a la actual coyuntura europea. De acuerdo con López Obrador, es imposible que México apoye cualquier tipo de intervención, mucho menos cuando fue víctima de varias a lo largo de su historia. AMLO recordó que la élite española que le quitó a México la mitad del territorio en un zarpazo y que luego fue Francia, que en ese entonces era el ejército más poderoso del mundo, la que quiso arrebatarle a los mexicanos lo que por derecho les pertenecía. En ese sentido, el primer mandatario hizo memoria de la campaña ejecutada por Napoleón III, quien envió más de 27,000 soldados franceses a suelo mexicano y con el apoyo de los conservadores impuso al emperador Maximiliano, que velaba, como todos los invasores, por los intereses de la corona a la que le respondía. Esto se tradujo en millones de decesos por los cuales nadie respondió, ni siquiera en la actualidad, cuando se sigue alabando a los conquistadores en libros de historia que erróneamente los califican de héroes. De acuerdo con AMLO, este problema se mantiene en la actualidad cuando México busca establecer relaciones económicas con otros países y lo que consigue es que se quieran aprovechar su buena voluntad. Esto ha ocasionado una dura respuesta por parte del gobierno de López Obrador, que incluso se ha planteado limitar las relaciones diplomáticas con los países que se siguen manejando como en los tiempos de la conquista. A comienzos de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó poner en pausa las relaciones con el gobierno de España y también con las empresas provenientes de este país, a fin de hacerlas beneficiosas para ambas naciones y no solo para la europea. Para López Obrador, vale más darse un tiempo y hacer una pausa que mejoren las relaciones actuales. Sin embargo, considera que eso quizá no ocurra durante su gestión, sino cuando cambie el actual gobierno. A juicio del jefe de Estado mexicano, lo que busca es que ambos países se den un tiempo para respetarse y sobre todo lograr que el gobierno de España no siga viendo a México como una tierra de conquista. En ese sentido, AMLO destacó que México quiere tener buenas relaciones con la corona española, sin que eso signifique que tienen que dejarse robar y que otros países pasarán por encima de sus costumbres. En ese sentido, López Obrador afirmó que existía un contubernio, una promiscuidad económica, pero también política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, que duró unos 3 sexenios seguidos. Al respecto, aseguró que en cada negociación México era el que llevaba la peor parte porque lo saqueaban con el permiso de las élites que recibían un beneficio a cambio
de que entregaran a su patria. El presidente mexicano hizo estas declaraciones al recordar presuntos actos de corrupción de las empresas españolas durante gobiernos anteriores, que ha significado incluso la pérdida de lo que por derecho le pertenecía a los mexicanos. En particular, López Obrador nombró compañías del sector energético y de la construcción que hicieron contratos con las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que ahora son señaladas por la corrupción que escondían esas negociaciones. Antes de esas declaraciones, el primer mandatario mexicano ya había solicitado oficialmente a la corona y al gobierno español que presentaran una disculpa al pueblo mexicano por los años de barbarie que soportaron durante la conquista. El mandatario federal enfatizó que esta petición, presentada en el año 2020, no busca confrontar a los gobiernos de ambos países, sino ofrecer una visión distinta acerca del dominio español en México. De acuerdo con el presidente mexicano, la misma petición se le hizo a la Iglesia Católica, que en el pasado ya ha reconocido los abusos de la Inquisición en América, como lo hizo, por ejemplo, en Bolivia. Por otra parte, el mandatario también ha acusado a las empresas españolas de aún ver a México como tierra de conquista y saqueo, en particular tras la reforma energética del 2013 que abrió el sector a los privados. Asimismo, ha cargado en contra de uno de los partidos políticos mexicanos de mayor historia en el país, el Partido de Acción Nacional, conocido como PAN, al que ha señalado de vincularse con Vox, que ha sido calificada como una agrupación política de extrema derecha. En palabras del primer mandatario mexicano, el conservadurismo está retoñando en España, y es algo con lo que deben tener cuidado los mexicanos y todos los ciudadanos del mundo, porque esta corriente es más autoritaria, clasista y corrupta. Las declaraciones de López Obrador sobre la influencia de Vox en España se produjeron varios meses atrás, cuando el Partido de Acción Nacional se unió a la denominada Carta de Madrid, apoyada por el líder del partido español, Santiago Abascal, destinada a frenar el avance del comunismo en las naciones de la iberósfera. Las exigencias de López Obrador y su llamado a recordar quién es quién en la historia no son ajenos a lo expuesto por otros países como Venezuela, que constantemente se manifiesta contra las pretensiones de la corona española de seguir tratando a los países de Latinoamérica como lo hicieron durante la conquista. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.